En el vídeo de hoy vamos a ver las funciones, además de varios ejemplos de las mismas. Así que quédate y disfruta del vídeo. Bueno, tal y como prometimos la semana pasada, hoy vamos a programar, para variar. Y vamos a ver lo que son las funciones, ¿vale? ¿Qué es una función? ¿Qué es ese nombre que ha aparecido tantas veces en los vídeos desde que empezamos esta serie? Bueno, pues resulta que desde hace mucho, desde que empezamos, básicamente, nosotros hemos estado trabajando con una función muy especial, que es la función main, ¿vale? Dijimos al principio del todo, no sé si os acordaréis, que la función main era la función de entrada a un programa. Era la primera función a la que se llama, ¿vale? Al ejecutar un programa. Y esto es cierto. Pero en la vida real, en la vida del programador, trabajar desde el main, siempre desde el main, es algo bastante estresante. ¿Por qué? Porque muchas veces hay partes del código, una serie de instrucciones que se repiten. Por ejemplo, si nosotros tenemos que, no sé, imprimir algo por pantalla o hacer alguna operación especial, habrá muchas veces en el código que eso mismo se va a repetir. Y una solución muy sencilla para acortar todo eso es crear una función y usando dicha función, ¿vale? Pues como ya más o menos hemos adelantado, una función no es más que una serie de instrucciones. Al igual que nosotros hemos estado trasteando en el main y escribiendo cosas en el main, las funciones son básicamente lo mismo, solo que cogemos una parte de ese código que nosotros hemos puesto en el main, lo pegamos en otro lado, le ponemos un nombre y eso hace algo, ¿vale? Entonces vamos a empezar viendo ejemplos y viendo cómo se define una función, empezando por el prototipado. Esto que veis aquí, lo que pone public, luego static, luego void, luego main y luego string, corchete que abren y cierra y args, esto es el prototipo de la función main. El prototipo especifica si la función es pública o privada, por eso este primer parámetro, si es estática o no. Eso ya veremos lo que significa mucho más adelante, porque ahora mismo no nos sirve de mucho, solo para liarnos más y cosas que no queremos. Lo que va a devolver o lo que va a hacer, en este caso void, significa que es una función que hace algo y no devuelve nada, ¿vale? Ya veremos posteriormente en este vídeo qué significa devolver algo. Y luego el nombre. Recordad, si es pública o privada, esto ahora mismo nada hay. Lo que devuelve o si no devuelve nada y el nombre de la función. Y luego, entre paréntesis, los parámetros de entrada. Esos temidos parámetros de entrada. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué significa que algo sea público o privado? Bueno, pues una función que es pública es una función que podemos llamar desde otras clases. O sea, una función que está definida en una clase y que se puede llamar desde otra clase. Entonces, vamos a poner eso en nuestro boletín de definiciones. Que la función es visible desde otras clases. ¿Y qué significa algo privado? ¿Vale? ¿Es public o private? Pues significa justo lo contrario que público, que la función no es visible desde otras clases. Que la función sea visible o no desde otras clases
simplemente es que podemos llamarla o no en otras clases, ¿vale? Nosotros hemos estado todo el rato trabajando en la clase main.java. Si nosotros creamos otra clase, parte de esta, y tenemos una función pública, podremos llamarla desde esa otra clase, aunque la función esté definida aquí. Pero si la ponemos como privada, no. Solo podremos llamarla aquí, en esta clase y nada más. ¿Vale? Luego, static, hemos dicho que eso lo explicaremos más adelante. Void. En este caso, void significa que la función hace algo pero no devuelve nada. Significa hacer algo y no devolver nada. Bueno, pues imagínate que quieres imprimir algo por pantalla, ¿vale? Es decir, hola mundo no requiere devolver nada. Pero sin embargo, si tienes una función que tú le das dos parámetros, dos números, imagínate, una función muy simple, tú le das dos números y ella te devuelve alguna operación, ya sea una suma o uno por el otro elevado al cuadrado de yo no sé qué, algo raro, ¿vale? Pues tú quieres obtener ese resultado. O sea, eso que devuelve es como cuando vosotros cogéis una calculadora y hacéis una operación, el resultado de la operación es lo que devuelve la función de suma o la función de resta o la función de multiplicar. O sea, cuando nosotros hacemos esto, ¿vale? Esto, al sumarlo, es 8. Pues eso es lo que devuelve la función de suma. Entonces, en este caso, esa función de suma devolvería un número entero, devolvería un integer. Nosotros podemos devolver tantos tipos de cosas, porque esto que hemos puesto aquí de devolver, lo que devuelve, el tipo que devuelve, el tipo de la función, corresponderá a algún tipo de variable que ya esté definido. Es decir, si nosotros tenemos una operación que suma, o sea, una función que suma, perdón, devolverá un integer, un float, un long, dependiendo del tamaño de los números. Si tenemos, por ejemplo, una que simplemente imprime algo por pantalla, será un void, porque no devuelve nada. Si tenemos una que, no sé, agrega algo, por ejemplo, hay una función que es en las listas, que ya la veremos más adelante. El hecho de añadir un objeto a una lista es una función y devuelve un booleano, siendo true en caso de que se haya conseguido añadir a la lista satisfactoriamente y siendo false en caso de que no, ¿vale? Pues eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros queremos devolver? Tenemos que pedir algo a la persona, que esos son los parámetros de entrada, y en función de lo que nos dé, devolverle otra cosa. Pues eso hay que tenerlo claro. Entonces, el tipo de la función es el tipo de variable que devolvemos. Ya veréis que no solo están estos tipos, sino que también podemos devolver una lista, un set, un array, un map. Podemos devolver muchas cosas, ¿vale? Y si creamos un objeto, o sea, si nosotros creamos un objeto, por ejemplo, pizza, nosotros podemos devolver, hacer una función y que devuelva una pizza. O sea que flipa. ¿Vale? Bien. Y por último, bueno, por último no. No, eso no es cierto. El nombre de la función, ¿vale? Que es cómo la vamos a llamar y cómo la llamaremos en cualquier parte del código, porque sí, podemos llamar a funciones en partes de otro código. No sé cómo vamos a llamarla. Esto es igual que funciona igual que las variables, ¿vale? Nosotros a las variables les ponemos nombre y luego las variables podemos usarlas metiéndole cosas o sacándole cosas o ese tipo de operaciones. Pues la función es igual, le ponemos un nombre y luego usamos ese nombre para llamarla. Y por último, parámetros de entrada.
Madre mía, se me olvidó cómo escribir, perdón. Que son las cosas, entre comillas, ¿no? Cosas que va a recibir. Bien, pues una vez que tenemos definido todo esto, me imagino que la gran mayoría, si habéis aguantado hasta esta parte del vídeo, estaréis más perdidos que el barco del arroz. Y es totalmente normal, ¿vale? Porque normalmente este tipo de cosas se ven bien con ejemplos. Así que vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo, dónde y por qué vamos a definir una función? Bien, pues imaginad que hay algo que vosotros queréis hacer muchas veces en el código. Por ejemplo, imprimir esta serie de cosas. Poner sysout, poner un montón de asteriscos, luego otro sysout y decir no sé, hola mundo, y luego otro sysout y poner los mismos asteriscos que en el anterior. Por ejemplo, si vosotros esto queréis hacerlo en varias partes del código, tendríais que copiar esto y pegarlo en todos lados y con cuidado de no meter instrucciones de por medio y que no se mueva y no sé qué. Pero ya que tenemos la posibilidad de crear una función que haga eso, vamos a hacerlo. Vale. Hemos dicho que empezamos definiendo si es pública o privada. En este caso vamos a ponerla pública porque no creo que nadie vaya a querer robarnos esta función ni nadie vaya a usarlo con fines maliciosos. Seguidamente tenemos que especificar que es estática. Ya veremos más adelante por qué, porque ahora mismo de verdad es mucho lío, ¿vale? Y si es una función que solo imprime cosas por pantalla, significa que nosotros no tenemos que devolver nada. Así que, ¿de qué tipo será? Efectivamente, de tipo void. Por último, el nombre. ¿Cómo la llamamos? Pues prueba 1, por ejemplo. Es por poner un ejemplo, ¿vale? Como parámetros de entrada, ¿qué le ponemos? Aquí, nada. ¿Por qué nada? Porque no necesitamos nada para operar. Nosotros no... Para hacer esto, no tenemos que pedirle nada al programa, no tenemos que saber el valor de ninguna variable, no tenemos que hacer nada, ¿vale? Entonces, simplemente cortamos, pegamos, y esto mismo, si escribimos prueba 1 en cualquier parte del main, con su corchete y su punto y coma, el corchete no, perdón, su paréntesis, veis que nos pone void tipo.main.prueba1 y las letras se han puesto así como ¿sabes? Como tumbadas. Eso significa que la función está hecha, está definida. El prototipo está bien y el contenido también. Pues ahora veréis qué curioso, que esto no está en ninguna parte del main, ¿vale? Porque el main empieza en ese corchete y acaba aquí. Pero llamando a prueba 1, si nosotros ejecutamos, veis que se imprime. Si volvemos a llamar a prueba 1, si esto lo copiamos y lo pegamos 3 veces y ejecutamos, veis que ocurre 3 veces exactamente lo que hay aquí. O sea, se ejecuta este trozo de código todas las veces que nosotros queramos. Y no es lo mismo tener que estar copiando y pegando esto a esto, que es una línea, estos son 3. Pero esto podemos complicarlo aún más. Podemos seguir poniéndole cosas. Vamos a ponerle... Mira. Esto es una función sin la tilde porque si no se raya. Y le ponemos la he hecho porque me daría mucha pereza sin la tilde. Perdón. Tener que repetir esto tantas veces.
¿Vale? Si esto lo ejecutamos, ¿veis? Salen las 3. Y así sucesivamente. Podemos complicarlo un poco más. Vamos a devolver algo. ¿Qué vamos a devolver? Pues, como ya hemos dicho, tenemos que usar alguno de estos tipos de variables. Vamos a devolver un booleano. Podemos copiarlo para usarlo simplemente y pegarlo aquí. ¿Vale? Ahora la función va a devolver un booleano. O sea que va a devolver cierto o falso. Y como veis nos sale esto en rojo. ¿Por qué? Porque algo está mal. Y nos dice, este método debe devolver un resultado de tipo booleano. Nosotros no hemos devuelto en ningún momento nada. Así que vamos a empezar en una función que devuelve algo. Por ejemplo, si devuelves un entero, si devuelves un booleano, si devuelves lo que sea. Lo primero que hay que hacer, nada más entrar en la función, es crear una variable res. Sea igual a falso. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Es una variable, le podríamos haber puesto cualquier nombre, pero es para que sepamos diferenciar cuál es la variable resultado. Poner eso res para abreviarlo. ¿Vale? Hemos dicho que como vamos a devolver un booleano, la variable res es de tipo booleano. Aquí podéis poner el mismo tipo. Y para devolver algo, simplemente tenemos que hacer return, escribir return, se nos pone así, moradito, y res. Y ya está. Punto y coma. Y ya hemos devuelto algo. ¿Vale? ¿Qué hemos devuelto? Pues en este caso, res es falso y se devuelve el res. Así que devolvemos todo el rato falso. ¿Qué podemos hacer para comprobar que se está devolviendo efectivamente falso? Porque si nosotros hacemos así, dice, vale, ha hecho la función exactamente lo mismo que antes, pero en ningún momento se ha devuelto nada. O sea, nosotros no estamos viendo si se ha devuelto algo o no. Bien, pues es tan sencillo como saber que, al igual que cuando nosotros sacábamos un valor de una variable, o sea, almacenábamos, hacíamos num1 igual a 20 y luego cogíamos num1 y la sumábamos en alguna parte o accedíamos a ella o cualquier cosa así, o la imprimíamos por pantalla. Para asignarle ese valor poníamos el nombre de la variable igual y otra cosa, ¿vale? Un valor. En este caso, lo que nos proporciona el valor es la función. De tal forma que cuando nosotros llamemos a la función y la función termine, cuando esta función termine y haga return, esto de aquí va a ser lo mismo que esto de aquí. Igual a res. Res ya hemos dicho que es falso. Entonces será lo mismo que esto de aquí. ¿Vale? O sea, cuando nosotros llamamos a una función y esa función devuelve algo, devuelve una variable, pero no devuelve la variable en sí, sino que devuelve el contenido de la variable. Devuelve lo que valga res. Devuelve false. Entonces, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. ¿Cómo podemos probar que es así? Pues simplemente imprimiendo B1, ¿no? Si ahora aquí abajo aparece false, es que efectivamente es así. ¿Veis? Si le ponemos aquí true y volvemos a ejecutar, ¿qué creéis que ocurrirá? Hagan sus apuestas. Bueno, pues efectivamente sale true. ¿Qué? Porque res es igual a true y como la función devuelve el valor de res, que es true, prueba 1 es lo mismo que poner aquí true. Entonces B1 es igual a true y por tanto cuando imprimimos B1 sale true. Vamos a hacer algo más guay, guachichihuachi. Y es que, bueno, esto lo vamos a borrar.
Y vamos a coger enteros. Porque hemos hablado todo el rato de esta función, ¿vale? Pero todavía no hemos hecho ninguna con parámetros de entrada. Vamos a hacer una. Vamos a crear num1, que es igual a 0. Y num2 es igual a 0 también. Vamos a cambiarle los números, venga. Y vamos a ponerle eso y... Bueno, eso no, porque si no, no lo vamos a ver bien. Y 2. Bien. Y vamos a hacer una variable entre num3. Y esto va a ser igual a prueba 1. ¿Y por qué a prueba 1? Bueno, pues que vamos a cambiarlo. ¿De qué tipo tiene que ser prueba 1 para que esta asignación tenga sentido? Pausar el vídeo y pensarlo. Si ya habéis contestado, efectivamente tiene que ser de tipo integer. Tiene que ser del mismo tipo que la variable, ¿vale? Esto no está dando error porque P1 ya no está definido. Aquí vamos a imprimir num3. Y vamos a ponerle ese textito guapo para no estar tan perdido. Esto lo vamos a borrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la variable res ya no es booleana, sino ahora de qué tipo tiene que ser la variable res. Pausad el vídeo también y pensadlo. Efectivamente tiene que ser integer, ¿vale? Las variables res siempre se inicializan al principio del programa, o sea, de la función, perdón. Tenemos que inicializarla. Si recordáis lo que es inicializar, pues muy sencillo, la variable integer se pone a 0. Si no lo recordáis, os recomiendo que os veáis el vídeo de las variables, ¿vale? Bien, pues en este caso, ¿qué sentido tiene esta función? Porque si ejecutamos esto, simplemente, ¿qué va a salir? Hagan sus apuestas. Interior en un 3 es 0, porque aquí no se ha hecho nada, simplemente se ha devuelto res igual a 0 y se le ha asignado en un 3. Pero ahora vamos a empezar a tomar parámetros de entrada. ¿Cómo se hace esto? Pues para tener un parámetro de entrada, tenemos que definir el tipo de parámetro que vamos a recibir. En este caso, vamos a recibir un integer, que va a ser n1. Y otro integer, que va a ser n2. Como veis, se llaman diferentes a estos, ¿vale? No tienen nada que ver estos de aquí con estos de aquí. Incluso aunque le pusiésemos el mismo nombre, seguirían siendo totalmente diferentes. Y ahora lo que vamos a hacer es que res va a ser igual a n1 más n2. Entonces, ahora veis que aquí falla porque nos dice que el método prueba es de tipo recibe dos enteros y nosotros no le hemos puesto nada. ¿Tenemos algunas variables que sean de tipo entero? Sí, num1 y num2, pero vamos a pasársela. Num2 y num1. O sea, perdón, num1. Para que veáis que el orden en el que se los pasemos es relevante en el sentido de que la primera variable que pasemos va a corresponder a esta y la segunda que pasemos va a corresponder a esta. Pero fijaos que esto es muy curioso, no os liéis porque no es que nosotros le pasemos esta variable aquí, sino que al igual que esta función devuelve solo el valor, exclusivamente el valor, no devuelve la variable, tampoco recibe la variable, sino que recibe un valor. Lo que se hace aquí es, si aquí hay un 2, a esta variable de aquí, o sea, si en un 2 vale 2, que lo vale, n1 va a ser igual a 2, pero n1 no es num2, ni num1, ni... no. n1 se le va a asignar el valor que se ponga aquí. De hecho, poner num2 y poner un 2 es exactamente lo mismo. Lo que se va a hacer es que a esta variable de aquí se le va a dar este valor. Esto es lo mismo, ¿vale? Que hacer n1 es igual a 2. Y a n2 se le va a asignar el valor
que pongamos aquí. Podemos pasarle tanto un número como una variable. En este caso, ¿qué valor tiene la variable num1? Tiene valor 1. Pues a n2 se le va a asignar el valor 1. Vamos a probar poniendo aquí num2. Entonces, ¿qué hace esto? Pues aquí se le pasa num2. Más bien el valor de num2. El valor de num2 es 2 y se le asigna a n1, que es lo mismo que hacer esto. Y aquí se le pasa un 1 y se le asigna a n2, que es lo mismo que hacer esto. Entonces la función entra y ya tenemos tres variables definidas. Las de parámetros de entrada, que tienen cada una su valor, porque n1 vale 2, porque se lo hemos pasado aquí. Y n2 vale 1. Pero una vez que entramos, que ejecutamos esta línea, ya estas variables tienen su valor. Entonces, definimos la variable resultado, que es igual a 0, ¿vale? Que está inicializada. ¿Y qué hacemos posteriormente? A la variable res le asignamos el valor de sumar n1 y n2. O sea, los valores de n1 y n2. Como n1 y n2 ya tenían valores, son 2 y 1, se va a devolver el resultado. ¿Cuál será el resultado? 3. El resultado de esa operación se le asigna a la variable num3. ¿Vale? Si nosotros hacemos esto, fijaos que... perdón. num4. Y ponemos aquí 28 y 2. Simplemente copiamos esto. Según todo lo que hemos visto, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué creéis que saldrá aquí, en num4? ¿Cuál será el contenido de num4? Pausad el vídeo y pensadlo. Si ya lo sabéis, muy sencillo. Se llamaría a esta función, n1 tendría el valor 28 y n2 tendría el valor 2. Dichos valores se sumarían aquí, que sería 28 más 2, 30. Se le asignarían a res, o sea que res valdría 30, se devolvería. Y entonces a num4 se le asigna el valor 30, se imprime por pantalla y efectivamente vale 30. Bien. Espero que hayáis entendido esto. Vamos a dejar ya el vídeo por aquí. Si tenéis alguna duda, pues escribidlo en los comentarios y hago más ejemplos, pero yo creo que así más o menos está bien. Y ahora toca probarlo, ¿vale? De todas formas, cada vez que usemos una función, yo intentaré recordar un poco cuál es el funcionamiento. Y si no lo entendéis, veros el vídeo todo lo que podáis, todas las veces que queráis, que tengáis ganas. Y lo dicho, por favor, probadlo. Ahora que tenéis funciones, podéis hacer muchas más cosas, ¿vale? Tenéis posibilidades totalmente infinitas. Programad, os animo siempre. Porque de verdad, la única forma de aprender a programar es programando, ¿vale? Así que nada, la semana que viene empezaremos viendo algunos objetos tipo listas y tipo sets y todo ese tipo de cosas que incorporan funciones, y veremos también las funciones, ¿vale? Incluso podremos hacer un pequeño repaso de las funciones de los strings, de los integers, porque como todos esos tipos de objetos son objetos, a la redundancia, pues tienen funciones y cada función hace una cosa, recibe unos parámetros, en fin. Ya veremos cómo se hace. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis. Suscribiros para no perderos ninguno y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.